segunda ciudad colombiana por número de habitantes. Medellín es una ciudad acogedora, de antiguos orígenes, tiempo atrás conocida por la producción y el comercio de café. Hoy es una metrópoli, en la que problemáticas antiguas se mezclan con las ganas de rescate hacia un futuro de justicia y equidad social. Este grupo urbano, crecido a prisa, es desdichadamente conocido también por la violencia unida al narcotráfico que han caracterizado su vida en los últimos decenios del siglo XX. Una verdadera y propia guerra empezó el Estado en contra del famoso cartel de Medellín. Una guerra larga que se alimentaba de desocupación, pobreza y desplazamientos de masas rurales hacia la ciudad. Las dificultades y la desintegración de muchas familias han hecho que aumentaran los niños de la calle, y ni siquiera las escuelas estaban preparadas para acoger a un número tan grande. En 2001, para hacer frente a esta emergencia, las hijas de María Auxiliadora encaminaron el proyecto Patio 13, en colaboración con el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Heidelberg, para ofrecer una formación escolar adecuada a los niños que viven en la calle. La intervención educativa se desarrolla a partir de la idea de que la ausencia de educación sería un futuro elemento de marginación y violación de los derechos de estos niños y jóvenes, y que la enseñanza directa no puede seguir los esquemas tradicionales. De ahí nace un proyecto formativo por el que los mismos maestros, en base a la experiencia educativa que viven con los muchachos, releen la propia historia y aprenden un saber pedagógico específico. Proyecto Patio 13 realmente no es una institución ni tampoco es un lugar en el cual se realiza una propuesta educativa. Patio 13 concretamente es una concepción formativa que busca acompañar al maestro que se forma para esta profesión para que trabaje con poblaciones vulnerables y a su vez trabajar con los niños en situación de vulnerabilidad para que se incorporen, dijéramos, a la escuela regular y puedan hacer uso del derecho a la educación. Las calles de Medellín son ricas de colores, de música y de gente. Recorren la ciudad casi atravesándola como una herida. El metro cable, arriba en lo alto, es un hilo para remendar el desgarrón de una ciudad dividida entre quien tiene y quien no tiene. Entre quien tiene una vida digna, afectos, trabajo, un lugar donde habitar, diversiones, cultura, y quien no tiene nada sino la vida misma. En medio de las heridas están los niños. Cuando uno empieza a trabajar con los niños en situación de calle o en vulnerabilidad, uno comienza a valorar mucho sus cosas y uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer para comenzar a trabajar con ellos? Que ellos también comiencen a valorar, comiencen a sentir que hay otro apoyo y que hay otras personas que les interesa cómo son. Y esa transformación personal fue la que tuve. Antes me daban una clase y me enseñaban cómo preparar una clase, pero no me enseñaban cómo formar este tipo de población, cómo mirar cuáles eran sus miedos, tampoco sabían cuáles eran los míos al enfrentarme a ellos. Sin embargo, hay métodos que uno comienza a ver que son muy satisfactorios, como por ejemplo estar con el caballo, en donde los niños comienzan a interactuar con él y tienen un gran sentido de confianza, confianza que también le van generando a uno. Las animadoras y los profesores del proyecto Patio 13
Están preparados no solo desde el punto de vista de las competencias escolares a impartir, sino que reciben una formación específica para saber acercarse a muchachos de la calle y a muchachos inadaptados. Trabajar con estos muchachos no significa solo transmitir nociones, sino transmitir seguridad, aceptación de sí mismos y de los adultos. El deseo de aprender y hasta el deseo de vivir. Y que de mi vida, yo vivo, yo paso de hotel en hotel porque es que... ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Pues estar con mi hermana, estar en familia así. ¿Qué quieres para el futuro? Pues, o sea, mi futuro sería estudiar y tener una familia. Médica, bombera, policía. Esto es sopa. Yo sí seca. Ah, sopa. El arroz. Hoy seca así como está. ¿Qué estás haciendo? Arroz. Arroz. Vamos a hacer Estamos cocinando. un hogadito ahí, tomaticos con salchichita y huevito y sardinita, papita fritica. ¿Qué hay? ¿Cómo consigues dinero? O comida, no sé. O sea, por el momento yo tengo un amigo que me está colaborando. Él me está ayudando y todo eso, él es el que me ayuda con la pieza. Pero antes yo conseguía la plata y todo eso, cosas. Pero ya que él me está ayudando, ya... Mi papá es fallecido. Murió. Ah, ok. Y mi mamá, pues, ¿qué le digo a mi mamá? Esa es, mejor dicho, también drogadita. No la conocemos, ¿cierto? ¿Ella dónde vive? ¿En cuál hotel está viviendo? Pues la casa de nosotros normal es en Robledo, pero ella también mantiene por acá, allí en un hotel. ¿Entonces quién vive en Robledo? Pues en ese momento la casa está sola. ¿Y por qué no se van para allá? Pues por problemas, por problemas, por cosas que ahora casi los paracos de por allá, casi no nos las llamas pues con ellos. Ah, ¿qué no te gusta de tu vida? Pues lo que no me gusta es porque, o sea, yo no estoy con mi hermano y los problemas que hay en la calle, o sea, los riesgos que uno tiene que pasar por la calle. Una parte del proyecto Patio 13 es el servicio educativo ofrecido por las estudiantes de la Escuela Normal a la obra de los salesianos Patio Don Bosco, donde los niños y los muchachos son acogidos para el juego, el estudio y también la permanencia en el colegio. Se acoge a jóvenes de los 7 a los 17 años y todos pueden contar con la ayuda de educadores expertos y con el soporte de las alumnas voluntarias para hacer los deberes, jugar y desarrollar diversas actividades de distracción y formación. Sobre todo, cada uno recibe aquella atención que afuera casi nadie está dispuesto a darles. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres hacer cuando seas más grande? Entrar al ejército. ¿Quieres entrar al ejército? ¿Y por qué? Pues sí,
Sí. Ay, qué rico. Y cuéntame de tu casa. ¿Quiénes viven en tu casa? Mi mamá, mis tías, mis tíos. Sí. ¿Y quién te trajo aquí a Don Bosco? Bienestar, unos señores ahí que tienen chalequito verde. Sí. Eso ¿Y por qué te trajeron? Es que porque yo salía mucho para la calle, porque allá en la comuna 3 se daban mucha bala. Sí. Eso es por San Javier. Sí. Eso por allá daban mucha bala, entonces me trajeron acá. Para que tú no tires bala. Para que no me haya pasado un accidente a mí. Para que mamá diga que yo estoy más protegido aquí. Los muchachos llegan a la calle por distintos fenómenos. Por la violencia que se vive en los campos a causa de la guerrilla más antigua de América Latina, por los paramilitares y por el narcotráfico, pero también a causa de la violencia que se vive en los barrios de Medellín. Los muchachos llegan a las calles del centro de la ciudad huyendo precisamente de quien podría matarles en las periferias y se organizan en pequeños grupos. Entonces, cuando yo estaba aquí en el colegio en octavo, yo siempre escuchaba que habían unas niñas que hablaban de que iban a la calle y que tenían que escuchar unos niños que siempre estaban drogados, que ellas siempre iban a una manga donde habían muchos niños de la calle y que ellas hablaban con ellos, y eso a mí me pareció muy novedoso y al principio me daba un poco de miedo. Cuando yo les dije a mis papás que quería entrar a un proyecto donde teníamos que ir a visitar niños de la calle, claro, les dio mucho miedo, pero ya después de la experiencia, yo hablé con Sor Sara y le digo, Sor Sara, ¿qué es esto de Patio 13? ¿Cómo así que hay unas niñas que van a la calle y que hablan con unos niños de la calle? ¿Y qué es lo que ellas hacen allá? Entonces me dijo, si usted quiere, entonces puede venir el viernes. Pues el primer día que fuimos, yo me mareé por todo el olor a marihuana, a cigarrillo. Los niños tenían pues todas las personas que vimos tenían un aspecto muy sucio, muy desconocido para mí. Vivían casi en un basurero al lado de donde olía a puros orines. Pero entonces, ya después cuando yo empecé a hablar con ellos, me di cuenta de que ellas iban allá, era para descubrir el sentido de lo humano y cómo podíamos descubrir que la otra persona, así estuviera sucia, así estuviera mojada, si no supiera nada de lectura y escritura, también eran humanos y tenían mucho que enseñarnos. Entonces, ya después de que yo fui la primera vez a Naranjal, dije, yo me quiero comprometer con el proyecto y quiero seguir cada 8 días a hablar con los niños, y siempre así seguí muchos años. Cuando un muchacho llega a la calle, empieza a consumir drogas. Es una forma de sobrevivir y soportar el dolor físico y el sufrimiento interior. Comúnmente empiezan con cemento de contacto, que genera un proceso de deterioro más bien lento. Pero a la vez consumen el crack, que preparan con residuos de cocaína, y esto es devastador. El bazuco, como aquí se le llama, acelera el deterioro físico, y entre los muchachos está difundido el presentimiento de que quien lo consume muere rápidamente. A causa del consumo empiezan a inflamarse las encías y llegan las caries, que deterioran muchísimo los dientes. Por lo tanto, ellos asocian el deterioro físico con la aproximación de la muerte, porque han visto que les sucedía a otros. Creen que perder un diente es sinónimo de muerte y por esto cuidan muchísimo los propios dientes. Siempre tienen en el bolsillo un cepillo de dientes y la pasta dental. Por ejemplo, tuvimos una anécdota muy reciente y fue con Julián. En una ocasión estábamos trabajando con todos los niños de la calle de manera muy espontánea y él de manera persistente sacaba de su bolsillo un dientecito que le habían tumbado por un golpe el día anterior. Y él creía que por el solo golpe ya la muerte estaba muy cerca de él, pero no lo asociaba con que era el bazuco y todo el deterioro. Entonces su preocupación permanente era que el diente él lo pudiera nuevamente recuperar, porque era una manera de él no morir, porque algo que a ellos les preocupa mucho, a pesar del deterioro físico, de la precariedad para conseguir el alimento, las condiciones de dormir, es precisamente que la muerte llegue, y le tienen mucho miedo a la muerte.
Entonces lo que ellos más buscan es conservar sus dientes para que la muerte no los asalte. Según las cifras oficiales, son alrededor de 5.000 los niños y las niñas por debajo de los 16 años que habitan en las calles de Medellín, cuyos derechos son violados. Pero todavía son más si se cuentan aquellos que, aún quedándose en sus casas, en los barrios pobres de la ciudad, son víctimas de violencia y abusos, utilizados en el narcotráfico o para trabajos peligrosos. Segundo. ¿Quién era el segundo? El verde. El tercero. El cuarto. Listo. Entonces vamos a darle la profesión. Yo. El tercero. La Escuela Normal Superior de las Hijas de María Auxiliadora de Copacabana fue fundada en 1958 fuera de Medellín y ahora ya es un modelo de Colombia. De la escuela normal proceden los voluntarios y los maestros de escuela primaria del proyecto Patio 13. A los alumnos mayores se les propone que hagan la experiencia de voluntariado con los niños de la calle. Algunos deciden luego formarse profesionalmente para ser profesores dentro del proyecto. Son maestros especiales porque son muy atentos con sus destinatarios. Principalmente un maestro que conozca los contextos sociales, las diferencias sociales y sea sensible. Un maestro que respete la dignidad humana del niño en cualquiera de sus situaciones sociales o económicas. Un maestro que se atreva a desestructurar los espacios didácticos, la enseñanza, a plantearse formas diferentes de la didáctica, de la pedagogía. Las hermanas y los responsables del proyecto se han dejado interpelar por el territorio. Además, en las calles de la ciudad de Medellín están los barrios de las campiñas alrededor de Copacabana. Cada semana los estudiantes de la normal llegan a las barriadas en donde se encuentran los niños y muchachos. Los reúnen en el patio de alguna casa, en las plazas, en las aceras, empleando el asfalto como pizarra y la fantasía para llamar su atención. Luego se juega, se dan clases, se ayuda a quien va a clase y se estimula a muchos a volver a estudiar en las escuelas regulares. Más que nada, las estudiantes voluntarias prestan a los niños y muchachos aquella atención, afecto y respeto que a menudo no reciben ni siquiera en la familia. Se busca la manera de poder transmitir los valores de la honestidad, del compartir y de la responsabilidad para evitar que los muchachos cojan caminos equivocados o vayan al encuentro de peligros. El sábado no hay clases en la normal, pero quien quiere puede ofrecer su tiempo libre para hacer de animador con los más pequeños, quienes de otra forma se quedarían en casa o por la calle sin tener nada que hacer. Uno se divierte, se comparte la alegría. Se aprenden cosas nuevas y juntos se crece. Los pequeños aprenden de los mayores y los mayores aprenden de los pequeños.